Catherine, bienvenida nuevamente. Te veo medio complicada con el micrófono. Sí, sí. No hay problema, estamos en un programa en vivo. Bienvenidos acá al tercer capítulo ya de este podcast que es Anotación Positiva. ¿Cómo estás, Katy? Bien. Igual se siente la intensidad de marzo, pero contenta porque siento que hemos podido conseguir hartas cosas con las escuelas, que es nuestro foco y que es lo importante y es por lo que estamos acá. Oye, de verdad siento que este capítulo está siendo grabado el 26 de marzo. Ha sido muy difícil. Largo, como enero. Sí, como que estaba viendo ahí un meme de Instagram que decía que en marzo casi nos metieron 5 años de una y no nos dimos ni cuenta, porque realmente es como la sensación que yo tengo a nivel laboral y de estrés, es como si estuviéramos en noviembre. Sí, ha sido duro, ha sido fuerte, pero yo creo que hemos ido avanzando y yo creo que lo gratificante es cuando vemos a los equipos y las escuelas que están contentos y están avanzando. Eso es lo importante. No nos quejamos. No. Aquí las cosas las hacemos con mucho cariño y amor. Sí, sí. Las hacemos con harto cariño, con harto amor, con harto compromiso, porque sabemos que estos tipos de estrategias también nos ayudan a poder llegar con las temáticas que nosotros queremos que se puedan desarrollar y fortalecer dentro de todas las comunidades educativas. Y este es uno de los métodos o otro de los medios que también nos sirve para aterrizar y estos conceptos tan complejos que son los que llevamos nosotros y que pueda ser accesible a todo público. Sí, sí. O sea, desde lo que tú planteas, Camilo, también es relevante que podamos nosotros tener esta posibilidad para poder acercar de manera también más masiva con temáticas que son atingentes también y contingentes en las escuelas. Entonces, por eso también los invitamos a que puedan hacerse parte, escuchar. Es un podcast bien educativo. Sí. Hemos invitado a personas que son expertos en las temáticas que hemos ido abordando y vamos a seguir invitando. Y los invitamos a que puedan disfrutar y también si tienen dudas o les genera algunas preguntas durante las conversaciones o preguntas que nosotros no alcanzamos a hacer o que no se nos ocurrieron, también es bueno que nos pudiesen como escribir y nosotros podemos también ahí canalizar estas dudas y preguntas con los mismos especialistas. Sí, la semana pasada el capítulo anterior estuvimos hablando sobre resiliencia, que es algo que consideramos que era importante, sobre todo en el contexto que Valparaíso tiene y también como parte del desarrollo y de la vida, en este caso, que es cómo nos sobreponemos a situaciones complejas y si sacamos un aprendizaje de eso. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre algo que también consideramos y que se vincula directamente con la educación, que es la crianza positiva. Y en virtud de eso, Katy, por ejemplo, parte de la crianza positiva, y algo que me vincula por lo menos a mí personalmente, porque estoy justo en ese proceso de crianza y de educar a mi hijo, ¿cómo la entendemos? ¿Cómo entendemos tú, yo, lo que es crianza positiva y cómo también, a través de nuestra invitada especial, que vamos a tener un ratito más, en unos momentos más, desde la mirada más clínica, más psiquiátrica, cómo también se establece el concepto de qué es crianza positiva? Por ejemplo, para mí crianza positiva es cómo yo dispongo de herramientas, de habilidades, de mis habilidades y las pongo al servicio de una crianza cariñosa, afectiva, comunicativa, para poder para que mi hijo en este caso pueda desarrollar las habilidades socioemocionales que le permitan enfrentar los desafíos del mañana, por sobre todas las cosas, y poder crear personas saludables. Y sobre algo importante que ahora lo estamos haciendo muy consciente con respecto a las redes sociales, de que tengan apegos sanos. Sí, bueno, según lo que tú planteabas, Camilo, la crianza para mí es fundamental, es parte del desarrollo del ser humano y el cómo nosotros vamos creciendo en distintos aspectos, personales, físicos, psicológicos, emocionales. Entonces la crianza es tan relevante y tan determinante en la vida de un niño que va a ser adulto, que es también la forma en que va a arrastrar o lo va a beneficiar en su salud mental. Entonces, creo que es una temática súper interesante, súper importante de abordar, sobre todo como herramienta que podemos entregar a las escuelas y a los docentes, asistentes también que puedan estar escuchando y a los padres también, ¿cierto?
porque el hacerse consciente, yo he escuchado también de la línea de la crianza consciente, ¿cierto? De la crianza respetuosa, afectiva, va a condicionar, eso va a condicionar los tipos de apego y las formas en cómo también el adulto se va a relacionar posterior, digamos, a este proceso de crianza. Entonces, súper importante la temática que vamos a tocar. Sí, porque es una vinculación directa con la educación. Por ejemplo, aquí se propone como la crianza positiva tiene una base en la educación, en el respeto y en el cariño. Y también va en cómo se fomenta la relación de los padres con el proceso formativo y el desarrollo de los estudiantes desde el amor, desde el cariño, desde la comprensión, desde la empatía. Y dejar de lado de los límites y también dejar de lado un poco las métodos antiguos, podríamos llamarlo, o patrones de comportamiento, patrones de crianza que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, que sin lugar a dudas eran crianzas totalmente distintas y distintas en la ciudad como en el campo, y que no estaban basadas, no quiero decir que no estaban basadas, pero efectivamente habían como componente cultural donde la naturalización un poco de la violencia, de una mirada mucho más autoritaria estaba naturalizada, y ahora la estamos tratando de cambiar, o hemos visualizado la importancia que tiene el respeto, los derechos que tiene tanto el niño, y también el afecto y el cariño y la comunicación y el acompañar a nuestro estudiante y a nuestro hijo nos puede determinar también en poder crear personas saludables, sanas, por sobre todas las cosas, sobre todo que a mí me preocupa mucho el futuro, Katy. No es que me tiene inquieto, pero sí veo veo que el futuro va a ser muy difícil. Vemos todo temas económicos, culturales, sociales, de salud, incluso estamos en un mundo tan globalizado que obviamente, y los conflictos bélicos también, que veo con mucha dificultad o más que dificultad, con mucho temor, el cómo mi hijo se va a enfrentar a un mundo difícil. Entonces, ahí va la pregunta en qué hago yo o cómo lo ayudo a desarrollar esas habilidades que en un futuro le va a ayudar a poder desenvolverse en un mundo que claramente va a ser mucho más complejo que el que estamos viviendo el día de hoy. Claro. Igual lo que tú planteas, Camilo, eres súper consciente de ese futuro. Entonces yo creo que desde ahí ya siento o veo que quizá le vamos a preguntar también a Fanny, que es nuestra próxima invitada, psiquiatra especialista en crianza. ¿Eres consciente de lo que tú tienes que desarrollar o lo que quieres desarrollar en conjunto para poder acompañar a tu hijo? Y yo creo que eso ya marca una diferencia, ¿cierto? Hay hartos aspectos que yo no soy mamá, pretendo serlo en algún momento, pero soy súper consciente también de esto por el hecho también de haber tenido muchos estudiantes muy pequeños también, y yo sé que generé o fui un vínculo importante en estos pequeños, en estos estudiantes. Tú eres su figura de apego, en donde pasas muchas horas en el día también en conjunto con ellos, entonces el cómo mirar, el qué decirles, es súper relevante ser conscientes de cómo voy a abordar al estudiante, porque tiene una vida, puede tener un apego, digamos, determinado. Entonces tenemos que nosotros concientizarnos de cómo nos relacionamos con un otro y sobre todo con los niños. Yo creo que ahí nosotros tenemos un rol, sobre todo como docentes o como participantes dentro de un aula, muy, muy importante. Sí, sobre todo con este concepto de crianza positiva donde lo vamos a lograr a comprender que hay una diferencia también, o lo que se pueda eventualmente entender que es ser permisivo, que es totalmente lo opuesto, sino es cómo colocamos los límites, pero con amor, con cariño, cómo establecemos las directrices, cómo lo acompañamos, pero siempre privilegiando en una forma positiva, en una forma en que le ayuda a nuestro hijo o a nuestra hija a poder descubrir el mundo a través de las herramientas y el acompañamiento en mejora continua, en el acompañamiento que nosotros le vamos a ir realizando a nuestro hijo para que al final él pueda descubrir su propio camino, pero con las herramientas que nosotros le vamos a ayudar a que él haga consciente y que las pueda desarrollar. Y creo que por ahí va el tema de la crianza positiva, de ser asertivo, de no ser permisivo, sino colocar los límites, pero siempre privilegiando en la forma y cómo lo podemos ayudar. Querida Katy,
Vamos, pues. Vamos, pues. No demos más rodeo y démosle al tema. Ya, vamos, nos vemos Vámonos, con Fanny. Catherine Menares, ya entramos al segundo bloque donde traemos a nuestra invitada del día de hoy, que en este caso es Fanny Layton, psiquiatra, que nos va a estar acompañando y vamos a estar conversando sobre la temática que habíamos planteado en el primer bloque. ¿Qué te parece, Katy? Me parece fantástico. Bueno, darle la bienvenida a Fanny, agradecerle su tiempo, porque sabemos, como mencionábamos anteriormente, que la escasez del profesional de la psiquiatría es considerable. Entonces, que ella se haya dado un espacio para poder, en el fondo, también educarnos y darnos información a todas las personas que nos pueden estar escuchando y viendo es un privilegio. Es un verdadero privilegio, sobre todo que vamos a hablar sobre algo tan importante que es sobre todo por la crianza de nuestros estudiantes, de nuestros hijos, de nuestras hijas y cómo también podemos colaborar desde la escuela, pero también desde como padres, cómo podemos crear o más que ayudar y propender a desarrollar que nuestros estudiantes puedan desarrollarse socioemocionalmente para los desafíos del mañana. Fanny, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Nerviosa? Sí, esta situación da un poco de nervios, pero la verdad es que es muy importante poder conversar, comunicar lo que hacemos día a día, entonces es necesario estar acá. Les agradezco la oportunidad. Sí, para nosotros era importante tenerte acá. Nos habíamos vinculado desde el año pasado con los distintos proyectos que tenemos acá en Valparaíso, pero creo que el universo y el eclipse del día lunes nos ayudó a poder tenerte al día de hoy. Vamos de lleno ya a la temática, Fanny. Okay. ¿Qué entendemos por crianza positiva o crianza afectiva, propiamente tal? Mira, respecto a crianza, hay muchas líneas de desarrollo e investigación hace muchos años. Personalmente, la línea que yo he investigado y desarrollo es la crianza en base a las teorías de apego de Bowlby y después el desarrollo de las teorías de mentalización o de regulación emocional, ¿ya? Todo esto tiene mucha relación con la crianza afectuosa, sensible o positiva, que tiene que ver cómo nosotros podemos darle a nuestros niños, hijos o no hijos, los niños que tenemos a nuestro cuidado, el ambiente lo suficientemente nutritivo para que ellos se desarrollen como personas plenas, como decías tú antes, con un buen desarrollo socioemocional, que hoy en día entendemos que es mucho más que lo cognitivo, tiene que ver con la inteligencia emocional, que también se habla, y dependiendo de quiénes son los investigadores o los que escriben al respecto, le ponen distintos nombres, ¿ya? Tienen algunas cosas que confluyen y otras que no. Pero en general la crianza sensible o afectiva tiene que ver con eso, con cómo nosotros le damos como adultos el soporte y el andamiaje afectivo emocional para hacer una crianza nutritiva. Entonces hablamos de la nutrición emocional, no solamente lo nutritivo antes, en épocas previas nosotros acá teníamos problemas de desnutrición, por ejemplo, y lo importante era nutrir a nuestros niños, y por eso fue el programa, por ejemplo, el Programa Nacional de Leche, que hasta el día de hoy es muy importante y se le entrega a los niños, o preocupados de la crianza en términos de las infecciones contagiosas de los niños en los programas de vacunación, pero hoy en día entendemos que el aspecto emocional en la crianza es muy importante y eso es lo que le da el énfasis al hablar de crianza sensible, afectiva o positiva también. Tú mencionaste apego, algo que está muy ahora en boga con el tema de las redes sociales, sobre todo cómo podemos desarrollar un apego sano de nuestros estudiantes o de nuestros hijos. Y en virtud de como tú lo mencionaste, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué herramientas, qué aristas o qué elementos deberíamos nosotros propender como padres para generar ese apego seguro que tanto estamos buscando en nuestro hijo o hija? Bueno, eso que mencionas, Camilo, es muy importante. La línea de investigación en apego hoy en día es muy amplia. Nosotros sabemos que la mayoría de las personas tenemos un apego seguro, ¿ya? O deberíamos tener un apego seguro. Y que
pero tenemos una capacidad de pegarnos o de desarrollar un apego distinto con nuestra madre, con nuestro padre, y también, no solamente con ellos, también puede ser con nuestra abuela, abuelo, con otras personas importantes en el desarrollo infantil, ¿ya? El apego se termina de expresar o desarrollar en un momento importante como el patrón de apego a los 12 meses. Ahí es donde se mide a los niños y se ve en términos de una situación experimental que se llama la situación extraña, cuando el niño tiene un apego seguro o no. Primero, importante, antes de decir cómo desarrollamos un apego seguro, ¿qué es un apego seguro? ¿Ya? Exacto. Un apego seguro significa que el niño es capaz de explorar el ambiente, ¿ya?, sin temor a que el padre o la madre o su figura de apego va a desaparecer, y que si tiene una dificultad, porque cuando nosotros exploramos, cosas pasan, ¿no es cierto? El bebé se va a caer, se va a frustrar porque no puede abrir un juguete, va y busca ayuda de su figura de apego, su cuidador principal. Entonces tiene que ver con todo este círculo con el que soy capaz de explorar y me siento confiado y me siento seguro para explorar, pero también soy capaz de buscar ayuda cuando la necesito, ¿ya? Entonces ahí están los extremos. Las personas con apego, patrones de apego evitativo, por ejemplo, ellos creen que no necesitan de nadie, exploran, son independientes, pero la sintonía, la cercanía emocional, el pedir ayuda cuando la necesitan es difícil, ¿ya? Y parecen personas distantes. Y las personas con un apego más ansioso, entonces, tienen mucho temor a que nuestra figura de apego, la persona que nosotros más amamos cuando estamos hablando del apego en adultos, que son el apego en las relaciones amorosas, desaparezca. Entonces, constantemente necesitamos reafirmar que está ahí, presente, ¿ya? Y necesitamos verlo, necesitamos tener en los adultos mensajes de texto, etcétera, etcétera. Y nos cuesta confiar que aunque yo no lo vea, está ahí, ¿ya? Y eso a los 12 meses un niño es capaz de hacer, de desarrollar esto, de poder tolerar la separación, una separación adecuada con su figura de apego, explorar y volver cuando necesita refugio. Y eso es muy importante, saber pedir ayuda también cuando la necesitamos y por lo tanto recibirla, porque ahí se va generando el ciclo de apego seguro, cuando el niño cada vez que tiene una dificultad está ese adulto significativo para ayudarlo en lo que necesita, con una respuesta sensible. ¿Y qué quiere decir la respuesta sensible? Que yo veo qué es lo que le pasa al niño, empatizo primero con lo que le pasa, tienes pena, algo te sientes mal, parece que estás angustiado, te frustraste con esto, y voy y no solamente empatizo, sino que además actúo. Te ayudo, hagámoslo juntos, calma, lo vamos a solucionar, etcétera, etcétera. Fanny, qué interesante. Sí. Fanny, yo tengo dos preguntas. Mientras tú nos relatabas y nos enseñabas estas temáticas, ¿qué condiciones genera o no genera el padre, la madre o la figura de apego para que una persona tenga, ya sea un apego ansioso, no tiene apego seguro, ya sea que sea ansioso o evitativo? En el fondo, ¿cuál cómo lo aborda o no lo aborda la persona representativa o no representativa para ese niño o niña para que determine que sea evitativo y ansioso? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, como docentes, como profesores en el aula, nosotros debemos tener niños, niñas con distintos tipos de apego. Entonces, ¿qué herramientas debe tener un docente para poder generar a lo mejor condiciones de vinculación en donde estos tipos de apego que no son seguros puedan contribuir a que el estudiante se pueda sentir seguro y desarrollarse en el aula y para que pueda aprender de cierta forma? Bueno, ahí dice varias cosas importantes. Hay otro estilo de apego que no lo dije, pero también es importante mencionarlo, que es el desorganizado, ¿ya? Que realmente es impredecible. A veces se comporta como evitativo, a veces como ansioso, pero muy desorganizado. Eso es muy infrecuente, pero son los niños que sabemos que van a tener problemas de salud mental a futuro si es que no intervenimos tempranamente, ¿ya? Es muy probable que tengan problemas de salud mental importantes a futuro. Y los apegos desorganizados más se relacionan con problemas graves en la crianza, específicamente con maltrato infantil en la primera etapa. Ya por eso son menos frecuentes, pero es importante decirlo también. Tú me preguntabas en qué contribuyen los padres para que hagan esto, para que exista un patrón de apego más ansioso, más evitativo. Bueno,
¿Cómo sería un padre que va, o una madre, o ambos padres que van a criar un niño con un apego más ansioso? Según lo que habíamos hablado. Padres que tienen temor. Probablemente ellos tienen también un apego ansioso y por eso los apegos se van transmitiendo, ¿no? Entonces, no se separan del niño, no permiten que el niño, por ejemplo, explore. ¿Ya? Por eso es muy importante. Yo trabajo harto con padres, también con niños, y me dedico mucho a la psiquiatría perinatal, y en las mamás no es tan infrecuente que tengan, especialmente madres de su primer hijo, se sientan con temor de que va a pasar algo si ellas no están presentes, porque ¿quién más va a cuidar a mi hijo tan bien como yo? ¿Ya? Y eso es muy razonable, pero también hay que permitirle al niño o niña que tenga la oportunidad de compartir con otras personas de manera segura, afectiva, cuidadosa. Entonces, cuando los padres no permiten que el niño explore o no lo permiten desarrollar su autonomía o están constantemente viendo los temores que pueden haber alrededor, podrían contribuir al desarrollo de un apego ansioso. Ojo que no es solamente la crianza, ¿ya? También hay factores neurobiológicos, temperamentales, culturales, en el contexto donde estamos. Y como les decía antes, también influyen las otras figuras cercanas. Por ejemplo, una mamá con un apego evitativo y un papá con un apego seguro van a tener un niño probablemente con un apego seguro, ¿ya? Entonces, es muy importante el sostén que está también detrás de esa familia. Y ahí va enlazado con la otra pregunta, cómo contribuimos posteriormente desde las comunidades educativas. Muchas veces la tía del jardín, que se conoce, pasa 8 horas a veces, ¿no es cierto?, con los niños en una sala cuna, y esa persona también el niño tiene la capacidad de afectivamente entender en la mente infantil que esa persona es un cuidador primario y por lo tanto también desarrolla una relación de apego con esa persona. Entonces, ¿cómo contribuimos a que el niño se sienta seguro? Es respondiendo a sus necesidades. A veces las mamás me preguntan, es que yo no quiero que llore. No, si el problema no es que el niño llore, el problema es cuando llora solo, ¿ya? Es cuando llora y nadie lo va a atender. Antes, y quizás todavía hoy existe una idea de cómo hacemos dormir a los niños hay un libro conocido del Duérmete Solo, ¿ya? Y la verdad es que sabemos hoy en día, los que nos dedicamos a crianza y apego, que eso, claro, que conductualmente va a generar que el niño pueda dormir solo, pero no es una manera de nutrirlo emocionalmente, porque es un niño que duerme solo porque al final está cansado de que nadie lo va a escuchar, ¿ya? Se duerme solo, pero se duerme triste, ¿ya? Entonces, muchas veces, y eso siempre va a pasar en nuestra vida, no podemos evitar la frustración, los malos momentos, a veces incluso los traumas o la mala experiencia, ¿no es cierto? Como, bueno, el incendio que todavía es una tragedia que nos afecta y nos va a seguir afectando por mucho tiempo, las pérdidas de seres queridos, etcétera. Y lo importante es para el niño que haya un adulto que lo pueda cobijar, acoger, darle un nombre a lo que le pasa, porque los niños no nacen con el bajadez emocional que tenemos nosotros, ni siquiera pueden decir tengo hambre o tengo sueño o tengo el pañal, claro, tengo el pañal sucio. Entonces un adulto el que tiene que traducir qué es lo que le pasa al niño, y al traducirlo no solamente se lo deja para él, sino que se lo tiene que reflejar al niño. Y por eso es muy importante hablarle a los bebés. Parece que te pasa esto, parece que pasa lo otro. Y si ustedes se fijan, instintivamente nosotros le hablamos así a los bebés, les hablamos con una voz dulce, tratando de reflejar un poco el disconfort emocional, el agobio emocional que tiene el bebé, pero se lo entregamos de una manera como metabolizada. Y ahí el bebé va entendiendo, sí, eso es lo que me pasa, lo que me dice el otro es lo que me pasa. Los niños, los bebés y los niños se desarrollan con el espejo que le damos nosotros. Entonces,
en relación al aula, por ejemplo, es muy importante, y ahí tiene que ver la parte de crianza positiva, es muy importante que nosotros le demos un reflejo a nuestros hijos y a los niños que tenemos a nuestro cargo de las cosas de manera positiva, o sea, como recalcar lo bueno que tienen y enseñar desde lo que pueden hacer diferente o lo que pueden hacer mejor, y no recalcar siempre la falla. Porque si recalcamos siempre la falla, el reflejo que le estamos dando al niño es que el niño tiene algo malo, ¿ya? Como que, y a veces los niños piensan, y los niños que atiendo de repente me dicen, es que yo soy malo o que yo soy mala. Y lo dicen con tristeza genuina, ¿ya? Porque eso es lo que muchas veces, con la mejor de las intenciones, al niño que es muy desregulado, se le está diciendo todo el rato, ya, pero siéntate, ya, pero cállate, ya, pero acá, ya, pero ¿por qué eres tan desobediente? ¿Por qué eres, etcétera, etcétera? Entonces es importante acompañar al niño, en vez de decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Estás inquieto? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas más tiempo? Ahora vamos a hacer esto que es más calmado, pero quizás necesitas ir a darte una vuelta primero y volver. Y decirle, ¿estás inquieto? En vez de eres inquieto. O me desobedeciste en este momento, es distinto decir eres desobediente. Focalizarnos en la conducta más que el niño es o no de cierta forma, porque si no lo vamos etiquetando y el niño va adquiriendo esa etiqueta a su futuro. Eso tiene que ver con las creencias que también nosotros, porque la crianza tiene un alto componente cultural, sobre todo donde está inserto. Sí. Y ahí hablamos también de las creencias que nosotros les vamos inculcando a nuestros estudiantes, a nuestros hijos en este caso. Me parece súper interesante, lo leí el otro día en un libro de TikTok, claro, que hablaba, y yo tengo un hijo de 5 años y trato de poner en práctica muchas de estas cosas, pero después, como reflexionando lo que decía, creo que es súper importante lo que acabas de decir tú, es la forma en cómo nosotros le decimos las cosas. Por ejemplo, es distinto decirle, ¿sabes qué? No seas cobarde, a decir, mira, tú eres valiente, tú puedes hacerlo, pero tienes que tener o tienes que tener en consideración ciertas aristas, más que inmediatamente decir, no, tú eres cobarde, tú eres aquí, sino que darle como el refuerzo o la mirada más positiva o constructiva para que él pueda tomar eso y que le ayude a poder vencer un miedo, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa cuando lo vemos acá, en Valparaíso? Y me imagino que a lo largo de Chile también tenemos situaciones donde efectivamente hay familias disfuncionales, donde las figuras tanto paternas como maternas quizás no están tan cercanas, y hay otras figuras que puede ser el abuelo o la abuela o los tíos incluso que se posicionan en una forma mucho más paternal. Pero cuando tenemos unas figuras disfuncionales dentro de la misma familia, ¿cómo el establecimiento educativo puede detectar este tipo de rasgos en los estudiantes y poder de alguna forma ayudarlos a tener o a desarrollar ese apego seguro dentro del espacio educativo? Claro, bueno, bien importante también lo que decía Camilo, se conectaba con lo que tú decías, Katy. ¿Qué puede hacer, qué es lo que podemos hacer dentro de la comunidad educativa? Primero, es importante que los profesores, por lo tanto, o el cuerpo educativo en general, todos los educadores, entiendan de que, por lo tanto, van a haber niños quizás que pueden ser más ansiosos, más desorganizados algunos, y también otros más evitativos. Entonces, de repente hay niños que necesitan que les repitan las cosas más veces o que necesitan estar seguros, y hay que tener paciencia de reasegurarlos. De repente hay niños, en el fondo es entender que cada niño puede necesitar algo distinto en términos de la relación que tienen con el profesor. Eso es muy desafiante, ¿cierto? Porque hay niños que necesitan que las normas, por ejemplo, estén muy claras, ¿ya? Y eso no quiere decir ser autoritario, quiere decir pueden ser normas democráticas, conversadas, explicadas, pero que sean siempre las mismas, ¿ya? Eso les permite un orden, ¿ya? Hay niños que requieren que se les escuche, que se les repita las cosas varias veces, como decía antes. Hay niños que efectivamente, y ahí cuando sospechamos que hay un problema de crianza importante, en los niños que decíamos antes, estos niños que son muy desorganizados, que son impredecibles, que a veces pareciera que estuvieran con una cosa más ansiosa, y a veces están más evitativos, o a veces también tienen conductas más agresivas, violentas incluso, y donde el diálogo
el diálogo de repente lo entienden un día y después se les olvida fácilmente, ¿ya? Yo creo que los profesores en general, nosotros, Camilo sabe, estamos haciendo ya hace 2 años un proyecto de alfabetización en salud mental infantil en comunidad educativa acá en Valparaíso, y los profesores rápidamente logran detectar el niño con el cual tienen mayor dificultad. El punto es qué hacer ahí, ¿ya? Punto 1, paciencia. Sí. Mucha paciencia. A veces se siente como andar poniendo tapitas de agua en el desierto, pero de repente de tanta tapita de agua sale un brote. Y paciencia, tratar de entender qué es lo que requiere mi alumno o alumna en particular, ¿ya? Conversar con los otros profesores porque quizás, o los otros asistentes de educación, porque quizás lo que veo yo no es lo mismo que ve otro, y pensar en conjunto, nosotros te hablaba antes de la mentalización, Sí. ¿ya? La mentalización tiene que ver cómo yo me comunico contigo, Katy, contigo, Camilo, pensando en lo que ustedes están pensando en que si yo les quiero hablar de regulación emocional, apego, etcétera, tengo que tratar de ponerme en la mente de ustedes y decir, ya, si la Katy asiente es porque me está escuchando. Entonces yo pienso en lo que tú tienes en tu mente y de ahí y de ahí yo actúo y nos podemos comunicar. Pero yo no sé exactamente lo que está en tu mente. No lo puedo adivinar, yo lo supongo. Entonces, mientras más suposiciones tenga, más probabilidad tengo de conectarme contigo a nivel de tus ideas, de tus deseos, de tus emociones. Entonces, lo que puede hacer la comunidad educativa cuando tiene la sospecha de un niño que tiene un problema, primero que nada, paciencia, observar, comunicarse entre todos y pensar como, a ver, ¿quién es este niño o niña? Todos somos diferentes. ¿Qué será lo que necesita? Tener alternativas a este niño se porta mal, se porta mal, se porta mal, no sigue ni reglas. ¿Pero por qué será? ¿Será porque es un pequeño delincuente o será porque no ha tenido la oportunidad de interiorizar las normas y las reglas como la han interiorizado otros niños que llegan a nuestro colegio como nosotros mismos? ¿O será porque quizás no tiene la oportunidad en su barrio, en su sector, de vivir de manera segura, predecible, y por lo tanto reproduce eso en el colegio, no sabe qué va a pasar y por lo tanto está constantemente a la defensiva y siendo él él o ella el que ataca primero antes de ser el que recibe el grito, el golpe, etcétera, ¿ya? Entonces eso es muy importante y la verdad es que en las comunidades educativas siempre hay personas con más experiencia, hay historias pasadas y uno dice, mira, algo así pasó con este otro niño, etcétera, o conversémoslo, o pidamos ayuda también. Y las comunidades educativas pueden conectarse con su centro de salud familiar, con el CEFAM, pueden pedirles capacitaciones si es necesario también y conversar al respecto, porque en general si un niño tiene un problema, eso se ha visto en distintos lugares, no es solamente una persona que lo observa. Y por último, muy, muy, muy importante, independiente de la edad que tenga el niño o niña, hablar, tratar de hablar, comunicarse. A veces comunicarse no resulta también con las palabras, pero con dibujos, con darse un tiempo de poder, y eso es el desafío, tener el tiempo, de poder darle atención de calidad a ese niño y una escucha sensible para poder tratar de entender un poco qué le pasa. Y también, ojo, porque estábamos hablando, siempre los niños que son más disruptivos son los que más llaman la atención. Pero ojo, que los niños el otro extremo, los que pasan demasiado piola, a eso también hay que darles un tiempo, ¿no? El niño, no es que él es tímido, El niño mueble. El niño, exacto. Hay que ver qué pasa ahí también. Porque de repente un niño que está con mucho miedo y que no quiere hacer nada, o de repente un niño que está en ultra y que necesita que nosotros lo pongamos acá en el tiempo presente, aquí y ahora, o pueden ser muchas cosas. Entonces también esos niños que no dan problema, también hay que ir a escucharlos. ¿Cómo gestionar también de una manera efectiva y asertiva el tema de las normas sociales? Porque ¿cómo le enseñas a un niño también la norma social?
tengo calor, me quiero sacar la ropa, si el niño es concreto. Pero afuera, al salir a la calle, no puede salir sin ropa. Entonces es una norma social, en el fondo, que ellos tienen que masticar y digerir. Y por el otro, como padres, o incluso también como docentes, profesores, ¿cómo le enseñas estos límites a los niños de una manera también afectiva? Pero no sé si la palabra es rigurosa, pero que se respete la norma, ¿me entiendes? Sí. Mira, ahí tú lo mencionaste, está el tema, o sea, el tema de regulación emocional y cuáles son como las habilidades que necesitamos para transmitir este apego seguro tiene que ver con estas dos cosas, desde la teoría que yo practico, estudio, con la regulación emocional y con la mentalización, ¿ya? Ambas funciones metapsicológicas varían, ¿ya? Yo no soy la misma persona reflexiva aquí hoy día a las 11 de la mañana que a las 9 de la noche con mi hijo queriendo que se bañen y que hagan su mochila, etcétera. No es la misma persona, ¿ya? Y ni en la capacidad de reflexión, ni en la capacidad de regular mis propias emociones. Si estás cansado, o sea, hay muchas cosas que tienen que ver con uno mismo y no solamente con lo que el niño hace. De repente el niño puede tener la misma actitud desobediente y agarra al adulto en un momento diferente. Por ejemplo, después de que recién mi jefe me llamó a la atención porque le había entregado un informe tarde, y después de eso mi hijo no quiere comerse toda la ensalada. Probablemente le voy a responder de peor forma. O lo que le voy a decir va a quizás ser menos sensible que si fuera en otro momento donde yo estoy pleno, tranquilo, regulado, ¿ya? Entonces, con eso quiero decir de que es imposible que un papá, una mamá o un adulto responda el 100% de las veces de manera sensible, ¿ya? Que responde exactamente a lo que el niño necesita. Y eso es natural, los niños tienen que pasar por eso. Necesario. Ya, perfecto. ¿No es una inconsistencia? No es una inconsistencia. No es que seamos malos padres. Y la culpa de los padres es algo que hay que tratar mucho porque yo también soy mamá. Habitualmente, o es algo algo que los padres sienten muy comúnmente, de sentirse culpables, ¿ya? Y la culpa, la verdad es que nos estanca, nos genera otros sentimientos negativos. El que es culpable necesita un castigo. Y es distinto decir, bueno, yo soy responsable de esto, me doy cuenta que acá no lo hice bien y cómo corrijo, ¿ya? Entonces, hay otro pediatra y psiquiatra que ha escrito mucho crianza, que bueno, ya falleció hace muchísimos años, que hablaba de la madre suficientemente buena, Winnicott, ¿ya? Un psiquiatra inglés. Entonces, uno no tiene, la madre o la figura de apego, no tiene que ser perfecto, tiene que ser lo suficientemente bueno, porque el niño no solamente aprende, el niño o la niña no solamente aprende de esta respuesta sensible, sino que también de la reparación que hay, ¿ya? Por ejemplo, de cuando yo me equivoqué, pero lo corrijo. Claro. Entonces, mira, una vez una mamá que estábamos trabajando mucho con ella, con una intervención, con video de intervención, nos decía, yo le grité a mi hijo porque él había hecho algo y después me acordé de lo que hemos hablado en los talleres, etcétera, y le dije, ay, disculpa, sé que te grité, pero trata de obviarlo, de olvidarlo. Sentémonos y conversemos qué es lo que te está pasando, ¿ya? Y ahí se sentaron a conversar y fue otra trayectoria. Entonces, los papás nos equivocamos muchas veces, a veces nos damos cuenta, a veces no, pero lo importante es que cuando nos damos cuenta, repararlo. Y en esa reparación que tú dices es pedir disculpas, en el sentido, sabes que te grité, discúlpame, hijo, porque creo que también eso es súper importante en el hijo, que como tú bien dices, si bien demuestra que nos equivocamos quizás en cómo abordamos emocionalmente una situación, pero también el que él vea que hay un proceso de reflexión por parte del papá y que también le pide perdón. Me imagino que los hijos o nosotros somos los modelos de nuestro hijo, y eso obviamente va a determinar en que el hijo, cuando más adulto, se va a equivocar y va a tener la capacidad suficiente de analizar y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Y tú lo dices, porque somos los modelos. Entonces, el problema cuando un niño se desregula y nosotros le gritamos para que se regule, es como estamos combatiendo fuego con fuego. Entonces, no le estamos enseñando
realmente Convencida. modelando cómo proceduralmente, experiencialmente, yo respiro, cuento y digo, ya, a ver, démonos un momento para pensar y para bajar esta temperatura emocional y poder decirte, a ver, ya, recién te lo dije no de la mejor forma, ¿no es cierto? Te grité y esa no es el modo, ¿ya? Lo que sí me interesaba transmitirte era esto. La manera en que te lo dije no es la mejor. Ahora, yo encuentro que es súper difícil hacer algo así siendo papá, en este caso, o los padres y madres, porque también requiere habilidades de los papás que a lo mejor no necesariamente las tienen bien desarrolladas, que es justamente la regulación emocional, cómo ellos entienden que al final la crianza es mucho de acompañar, o por lo menos lo que yo he tratado de entender, no sé si me equivoco o no, pero es de acompañar el proceso de descubrimiento del niño, entendiendo que, y ahí vuelvo como el tema de las creencias, de cómo yo, con mis actitudes y la forma en cómo también yo abordo los problemas, también estoy determinando en cómo él va a abordar los problemas a futuro. Entonces, lo que hablaba la Katy era mucho como y lo que yo entiendo de que la crianza va mucho como del acompañar el descubrimiento del niño con respecto a cómo se descubre él como persona, cómo entiende sus emociones y cómo yo lo voy guiando más allá de insertarle creencias en él. Pero ese proceso como de papá o de padre o madre en este caso requiere mucho trabajo personal en ese sentido, porque también es como de descubrir, y también lo he leído mucho, es que el camino de la crianza también es mucho de aprender y de descubrirse también uno y crecer uno en el sentido de qué habilidades tengo, cómo regulo mi emoción y cómo también determino que estoy criando a un ser humano y que para eso también tengo que, primero yo, aprender a quién soy yo también y aprender a cuál es mi arsenal en este caso de habilidades que tengo que desarrollar para que mi hijo pueda desarrollarse de manera positiva en el futuro. Y creo que ese proceso es muy difícil porque requiere mucho análisis y mucho como autopercepción y autoconciencia de quién soy como papá, para después poder llegar a una segunda fase que en este caso es como cómo puedo yo ayudar a mi hijo a crecer. Y desde ahí lo veo difícil. Entonces, ¿cómo también los papás se dan cuenta de esto? Entendiendo que en los capítulos anteriores, cuando hablábamos con la Elisa, conversamos de que el ámbito socioemocional o ya ser más consciente de lo importante que es esto, es algo que venimos conversando ya los últimos 10 o 15 años y que antes nuestros papás o la crianza que ellos tuvieron era totalmente distinta a la nuestra. O sea, los golpes, los gritos era algo normal. Y ahora nosotros en nuestra generación estamos rompiendo esos patrones, porque nos estamos dando cuenta que no fue bueno o puede ser mucho mejor. Entonces, ¿cómo los papás pueden hacer conscientes este tipo de herramientas para que les ayude a poder ser mejores padres o mejores acompañantes en el camino del crecimiento de sus hijos? Bueno, lo que tú decías tiene que ver, por un lado, uno puede decir, ya, el papá tiene que hacer mucho proceso de introspección, pero también está la comunidad, el apoyarnos en otros, ¿no es cierto? El poder... Hay una frase así como que todo niño necesita una tribu. Para criar un niño se necesita una tribu. Es totalmente cierta. Lo que pasa es que estamos hoy en día en una sociedad cada vez más individualista y las familias tienden a estar más aisladas. Entonces, a veces papá, mamá, a veces mamá, muchas familias con mamá única también, y donde tenemos menos espacios de conversar sobre lo que nos pasa. Porque también... Bueno, los que nos dedicamos a salud mental y al área de la psicología y la psicoterapia, somos unos convencidos que a través de la palabra se logran grandes cambios, ¿no es cierto? Entonces, a veces una manera de hacer esta introspección no es solamente dialogando conmigo mismo, sino que dialogando con un otro, y que no necesariamente es en una terapia, sino que es con otras madres, con otros padres, por ejemplo, a veces con nuestros mismos padres, cuando tenemos la oportunidad de serlo y tenemos una relación que permite que dialoguemos, o con tíos, etcétera, o con otras personas que han pasado por este lugar. Tú dices algo súper importante, Camilo. Un hijo o hija necesariamente motiva a un crecimiento personal. No eres el mismo, no solamente a la madre por términos biológicos, pero también psicológicamente, psíquicamente, el padre y la madre se transforman.
vuelven a visitar su propia infancia. ¿De dónde nosotros sacamos nuestra manera de criar? Es algo instintivo y hacemos, querámoslo o no, algo similar a lo que hicieron con nosotros. Y ahí viene el proceso de reflexión. Si hay algo de lo que en mi historia personal parece que no me gustó o que me genera dolor o que me genera, algunos podrían decir incluso trauma, no lo quiero repetir en mi hijo, entonces me tengo que esforzar. Y ahí sí que tengo que ser consciente, reflexionar, porque probablemente voy a tender a querer gritarle, querer pegarle un cachamán, o algo más fuerte inclusive, pero yo ya sé como adulto que ese no es el modo. Yo recuerdo mi infancia y esos son los momentos dolorosos que yo recuerdo. No recuerdo por qué me están castigando, recuerdo el golpe que recibí, ¿no es cierto? Y es lo que yo no quiero repetir. Y ahí es un esfuerzo de no repetir, y eso sí requiere de apoyo, de reflexión, de compañía también. Porque como decía antes, nadie tiene, o sea, es imposible ni el monje budista va a estar siempre regulado emocionalmente como para poder responder sensible en el 100% de las veces, ¿ya? Ni reflexivo. Entonces, apoyo, introspección, y a veces cuando me es muy difícil buscar ayuda, ¿no? Buscar ayuda, terapia. Hoy en día hay muchas oportunidades, talleres en distintos ámbitos de crianza. En los CEFAM también está el taller del Nadie es Perfecto, el Chile Crece Contigo. El Chile Crece Contigo tiene una cantidad de herramientas valiosísimas, actualizadas, muy, digamos, accesibles en el CEFAM, pero para la gente de que no es beneficiaria de FONASA, tienen una página web con cartillas psicoeducativas, con video. Hablábamos antes de las famosas pataletas. Tiene un video, el Chile Crece Contigo, del manejo respetuoso de las pataletas, y explica muy bien en un video corto de 4 o 5 minutos de cómo manejar la pataleta de un niño. Porque esto de la regulación emocional, que no quiero que se me escape, los niños no la adquieren. La autorregulación no se nace con la capacidad de autorregularse, se va adquiriendo en el tiempo. Un niño, digamos, sin rezagos en su desarrollo, a los 7 años debería ya tener una capacidad bien instalada de autorregulación. Pero el niño, especialmente hasta los 4 años y entre los 2 y los 4 años, que son las edades donde hay más pataletas, requieren regularse con un otro. Es la heterorregulación que decimos nosotros. Y de ahí yo aprendo a autorregularme. Si no he tenido esa experiencia de que otra ayuda a regular mis emociones de manera sensible, cariñosa y nutritiva, no lo voy a adquirir. Entonces voy a sobreregular quizás, o me voy a desregular ante momentos de frustración, agobio, dificultad. Fanny, frente a ese tema de la desregulación de las pataletas, y hay como dos caminos que yo lo veo, que uno deja al niño solo, por ejemplo, castigado en la pieza solo, y que él patalee, llore, se mueva, o el segundo es, lo tomo y lo siento y le pregunto o lo acompaño y estoy con él mientras él digiere las sensaciones, lo voy explicando lo que tú sientes, esto, otro, y te lo pregunto como experiencia personal. ¿Qué me ha pasado con mi hijo en este caso? Que entra en estos procesos de las pecas, de las pequitas, y la pregunta es, ¿lo tomo, lo dejo en la pieza, o voy y me siento con él hasta que lo voy acompañando y le pregunto por qué te sientes así, y él de repente me dice, es que me dice así, no me puedo controlar, me dice. Entonces de repente yo lo tomo, lo abrazo, y hasta ahí llegó la pataleta. Entonces, uno como papá no sabe si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. La pregunta es, ¿cuál es el camino que eventualmente podría ser mejor? O de repente dejarlo solo, que él se regule, o acompañarlo en esa regulación. A ver, se sabe hoy en día que lo mejor, por lo tanto, pues si queremos que el niño aprenda a autorregularse, tenemos que primero permitirle que se regule con un otro, ¿ya? Entonces, acompañarlo. Pero ojo, diciendo esto, no es blanco y negro, sentido de que a veces el papá sí requiere, o la mamá sí requiere un tiempo para regularse yo primero, porque no voy a poder regular a mi hijo o a mi hija o al alumno si yo estoy muy enojado.
Entonces, los expertos en crianza decían, claro, esto del tiempo fuera que antes se le decía a los niños, se sabe hoy día que no es bueno para el niño, pero a veces el que necesita el tiempo fuera un rato es el adulto. Entonces, es como decir, evidentemente dejarlo encerrado solo y decirle que ese es un castigo porque está desregulado no es el camino, ¿ya? A veces sí es necesario como ya, nos vamos a calmar, vamos a calmarnos un poco y te voy a dejar aquí en este lugar tranquilo y seguro, pero solamente hasta que yo estoy en buenas condiciones para ir a buscarlo. Si es que yo estoy muy enojado también por lo que hizo, o me siento muy avergonzado, o me siento muy enrabiado o enrabiada. Y a veces no es necesario tomarlo. De repente, especialmente si es un niño que está desregulado y que no es tu hijo o hija, quizás acercarse a tocarlo puede ser muy invasivo. Pero el decir te acompaño y yo estoy acá. Entonces, si quiere, y uno puede acercar y ver de a poquito como si acercar la mano a ver si acepta ser tocado o si no, acompañarlo. No dejarlo, no importa si no lo tomas físicamente, pero no dejarlo solo y saber que puede disponer de ti cuando ya lo necesite, cuando pueda articular, porque tu hijo es capaz de decir, no soy capaz de controlarme, pero ya decir eso es un análisis. Claro, Sí, es una capacidad de organización psíquica que hay niños cuando están muy desregulados emocionalmente, hay regulación emocional y capacidad de reflexión son como un vaivén. Mientras más desregulado estoy, menos capacidad de reflexión tengo. Entonces, mientras más desregulado, a veces no soy ni capaz de articular, de decir qué es lo que me pasa. Y necesito que eso vaya bajando para yo poder expresarme. Entonces, hay veces que hay que acompañar un poco, como tú también decías antes, la importancia de, sí, estar presente como uno ve que el niño o niña nos necesita, ¿ya? Esa sería la imagen, ¿no? Katy, querida. Sí, Fanny, volviendo como tú nos podrías entregar pensando en el aula. Docentes, que aquí, como tú decías, quizá a lo mejor tienen un vínculo, pero no es, algunos niños no lo ven como su figura de apego primera, sino que son sus padres, por ejemplo, pero sí se desregulan en el aula. Nosotros sabemos que hay muchos niños que tienden a desregularse, sobre todo los más pequeños. ¿Qué estrategia o herramientas nos podrías mencionar y compartir para los docentes que puedan vivir esa situación dentro del aula? ¿Cómo lo pueden abordar? A ver, primero hay que conocer el contexto, ¿no es cierto? ¿En qué sala estamos? ¿Cuántos niños? ¿Y qué tipo de regulación es? Y si hay algún asistente o no, ¿ya? Si nos ponemos en el caso como más extremo, por ejemplo, un niño que está muy desregulado y hay asistente en aula, lo mejor es que el docente pueda tratar de irse a un rincón, por ejemplo, de la sala y acompañar al niño o invitarlo a la distracción. A veces funciona muy, muy bien con niños pequeños. A veces como vamos a tomar agua, vamos a dar una vuelta y salir del contexto que le produjo el agobio psíquico, puede ayudarlo a regularse y de ahí poder hablar de lo que pasó, porque esas son como las etapas, ¿no es cierto? O sea, primero es como, primero estoy yo regulado emocionalmente para responder a la desregulación del niño o niña. Después lo ayudo que se regule y de ahí hablamos de lo que pasó. En ese orden, ¿no es cierto? No puedo empezar hablando de qué te pasa, por qué, si es que estás desregulado, primero tiene que calmar. Y que yo lo he visto que sí se hace. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y al final niños se regulan. Exacto, porque me están pidiendo algo que además no soy capaz de lograr. A veces yo a los papás les digo, es como, piensen si están hablando con un curado. ¿Quién se pone a conversar con un curado? Que se mandó la media embarrada. Uno espera que se le pase la curadera y al día siguiente conversa lo que pasó. Porque en el momento no se va a lograr. Claro. Entonces, y las estrategias que pueden poner ahí de acuerdo a los docentes, los profesores aula, para lograr esta regulación de ellos, la regulación del niño y después conversar, va a depender un poco del contexto donde están, de las herramientas que tienen, del espacio físico y también de cuánto conocen en el niño. Por ejemplo, si hay un docente y un asistente y se desregula un niño,
el que lo conoce más tiene que ir con él. No, que a veces no es necesariamente el profesor, no es el profesor jefe, quizás el asistente de la educación, el que conoce mejor al niño, entonces mejor darle el espacio y en el fondo el otro que está en sala le da el espacio para que el asistente vaya y se comunican entre los adultos. Hay veces que quizás el profesor va a necesitar que venga alguien de afuera a tomar el curso, mientras, si no hay nadie más en la sala, quizás le puede pedir a uno de los alumnos, hoy anda a llamar a, no sé, el inspector o al encargado de convivencia o a la directora o alguien que se sabe que está disponible para que venga, mientras yo voy a hablar con o me quedo con tal niña, tal niño. Entonces, eso requiere coordinación entre los adultos, saber con quién dispongo yo para poder dedicarme a este tiempo, porque ahí sí que un niño que está desregulado va a necesitar un tiempo de 1 a 1. Y eso a veces es muy desafiante tenerlo. Fanny, llevamos cerca ya de 1 hora, creo que se nos hizo muy... No me di cuenta. Se nos hizo pero muy, muy poco el tiempo. Creo que se nos hizo poco el tiempo. Yo creo que vamos a tener que tener otra sesión con respecto a esto porque creo que hay muchas preguntas que todavía nos quedaron como en el tintero. Creo que hay mucho que conversar. También queremos que las comunidades educativas y las comunidades nos puedan comentar qué les parece, qué preguntas tienen y nos encantaría volver a tenerte en una segunda oportunidad para poder profundizar aún más sobre esto que me parece que lo pudimos abordar de un poco... Plantear. Sí, lo pudimos abordar de forma bien superficial, pero dejamos ya como las tareas o los cabos ahí abiertos para que los pudiéramos entrar a profundizar en una próxima oportunidad. O sea, me parece que hay que hacerlo. Katy, ¿qué te parece? No, estoy encantada. ¿Cierto? Me siento como un estudiante. Sí, me quedé con un gustito a que quería seguir hablando del tema. Sí. Súper interesante, aparte que como entretenida, entonces uno se engancha. Bueno, agradecerte, Fanny. Como decía Camilo, quedamos ahí como con ganas de más. Es súper importante y relevante lo que tú nos mencionas y lo que nos compartes, porque si bien se debiese como entender como algo que tiene que ser así, uno lo ve en la crianza, uno lo ve también en las mismas escuelas y no necesariamente es así. Entonces es súper importante que tú nos entregues esta herramienta con un lenguaje simple, súper cercano. Entonces te agradecemos enormemente. Yo sé que las personas que van a escuchar este podcast también te van a agradecer mucho. Sí, Fanny, muchas gracias por tu tiempo. ¿Algunas palabras como para Bueno, además de agradecerle el espacio, enfatizar en lo importante de la crianza tiene que ver con la prevención y la promoción de la salud mental de los adultos del futuro. Entonces, por eso para mí yo soy psiquiatra adulto, después me dediqué a infancia y efectivamente harto de mi trabajo ha tenido que ver con trabajar con los padres, porque finalmente eso es lo que nos va a permitir que lleguen menos personas, menos niños y menos adultos a consultar con nosotros, que eso es lo que buscamos, ¿cierto? Que haya menos personas que necesiten, no más psiquiatras, sino menos personas que necesiten psiquiatras. Exacto. Agradecidos. Bueno, los dejamos, Fanny, agradecidos. Te dejamos invitado para una próxima oportunidad. Ya vamos a coordinar la fecha y hora. Okay. La idea es que sea el primer semestre. Los dejamos invitados a todos para que puedan ver también los 2 capítulos anteriores y se vienen cositas para los próximos. Nos queda todavía hablar sobre liderazgo, sobre ambiente o gestión del talento y algunas sorpresitas que vamos a tener. Así que los dejamos invitados para que nos puedan revisar y visitar en las redes sociales a través de Facebook, Instagram, TikTok también. Y que puedan consultar y estar atentos a las próximas convocatorias, sí, los próximos podcasts que se vienen. Así que muchas gracias, chiquillas. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao, chao.